Hola, hola, ¿qué tal? Soy William Otero Gómez, soy terapeuta clínico, experto en emociones, experto en adicciones. Soy Waco, empresario, guardián de este espacio que se llama El Encanto Comunidad, terapeuta en respiración de renacimiento y constelaciones. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio que se llama Putamente. Y hoy, con Willy, que es experto en este tema, vamos a hablar sobre el cannabis. Willy, contanos un poquito de la historia del cannabis antes de entrar en materia. Ok, históricamente, es decir, en la era moderna, hace unos 2000 años, el cannabis se utilizaba, digamos, sus raíces y su uso en tema de saumerios, en tema de incienso. Entonces, se inhalaban en las cavernas mucho cannabis, pero no tenía una connotación, digamos, comercial como lo que tiene hoy el cannabis y el THC. El THC es muy importante, Waco, que nosotros podamos elaborar desde allá qué era lo que pasaba en esos contextos, en esos entornos cuando se hacían unas hogueras y había quema de cannabis, cómo era de alucinante para muchos en ese momento vivir una experiencia, a veces surreal, quizás real, no lo sabemos, porque eso no fue medido, pero fue muy agradable. Yo quiero entrar un poco, digamos, en la era, llamémoslo, del consumismo o en la era de cuando se volvió el marketing del cannabis interesante o importante para muchas comunidades. ¿Listo? Que es más reciente, ¿no? Es en década de los 60, por ahí más o menos. Es en los años de los 60, donde Ok. empieza a través del hipismo y a través de la expresión, aunque había consumo, tal vez oculto y un poco medicinal, porque habría que realizarlo a través, digamos, de una herramienta de chamánica, ¿no? Un poco de la naturaleza. Pero en los años 60 llega lo que nosotros denominamos una variedad llamada el cachunfe, que era cultivos muy agrestes, cultivos muy silvestres, cultivos muy naturales. Ello va evolucionando, como va evolucionando el consumo. Pero resulta que después de esa primera fase que tiene que ver con el cachufe, entra uno que fue muy importante, que fue en los 70, que fue la régula, conocida así, que es una cepa muy interesante. La régula ya empieza a tener unas connotaciones de marketing y empieza a cambiar un poquitico la forma de consumo después de la régula. Una vez la régula pasa a un segundo plano en los años 2000 más o menos, aparece la pangola. La pangola todavía tiene unas cepas, todavía tiene una estructura muy orgánica, una estructura muy biológica, pero ya empezaron a meterle, digamos, digamos, componentes a la semilla para hacer que crezca en cultivos hidropónicos, en cultivos manipulados, controlados. Fue interesante. Pero hoy en día, dime, dale. Cuando dices, qué pena, cuando dices aparece, ¿es en qué contexto? O sea, ¿hay una intervención humana de modificación eh, para lograr como unos resultados distintos con la siembra? Sí, mire, bien importante es que empezaron a encontrar, digamos, unas propiedades de diverticulitis y unas propiedades medicinales muy interesantes. Entonces, la industria farmacéutica empieza a darse cuenta, pero además el Estado empieza a darse cuenta que es mejor tener control sobre ello y saber hasta dónde responsablemente puede llegar a manipularlo, porque el término manipulación pues puede malentenderse, pero es más de control. Quitemos la palabra manipulación y más de control. Cómo ellos pueden controlar no solamente el cultivo, sino además la producción y después la extracción, que es lo que nosotros denominamos THC. Claro, porque si no estoy mal, vos me corregirás, la primera fase como del narcotráfico que hubo en Colombia era de marihuana en la costa, ¿no? Eh, allá en el origen 70s, 80s, por ahí, ¿no? Más o menos en los 70, ¿no? Ya en los 60 ya apareció el consumo y se mostró como peace and love, como medicina para el cuerpo, como tranquilidad y serenidad, todo este fenómeno, digamos, del hipismo que trabajó en ello, que además fue coacompañado por mucho alcohol y por mucho LSD. ¿Listo? Cuando tú dices que hubo tráfico, es verdad. Entonces empiezan a haber unos cultivos, estamos en un país muy agrícola, entonces empiezan a haber unos cultivos todavía, algo de cachufe, pero ya entramos en la era de la régula. Entonces mire que ahí empieza, pero cuando nosotros empezamos a sacar del país grandes cantidades, toneladas de cannabis, empiezan los estados a decir, venga, un momentico, ¿qué está pasando acá y esto de qué se trata? Entonces empiezan a tener una regulación, obviamente, como si fueran productos de exportación. Como todavía no era legal, o por lo menos todavía estaba en la discusión, entonces empiezan a buscar las herramientas de ser posible que esa cepa y que ese cultivo y que esa extracción del THC, que es el tetrahidrocannabinol,
que es la base o la ciencia de la medicina o la ciencia precisamente del cannabis, empiezan a decir cómo lo volvemos, cómo lo comercializamos y cómo lo volvemos realmente valioso para la industria farmacéutica. Okay. Ahí es donde pasamos a la pangola, pero se dieron cuenta que la pangola tenía unos problemas de que se necesitaban grandes extensiones de terreno y eso es lo que necesitan es reducir. Y ahí es cuando empieza a aparecer a partir del año 2000, antes ya venía en laboratorio, y es cuando entonces, cuando empiezan a entregarle, mucho antes empiezan a entregarle a Monsanto las semillas madre para que él se haga cargo y a través de la genética o el transgénico más bien, empiecen a manipular las semillas. Entonces ahí es cuando aparecen las sátivas. Es posible que hayan aparecido antes, en los 80, pero digamos ya el boom, ese star del cannabis, ese star ese estrellato del consumo del THC, llega a través de una cepa nueva que nosotros hemos denominado, o que se denomina hoy en el mercado, que se llama sativa. Willy, con este tema de la marihuana o la María, como llaman algunos, hay siempre mucha controversia, ¿no? Siempre ha habido un tema moral, ético a través de los años y también ha dependido mucho el tipo de uso, ¿cierto? Que se le da a esta planta. ¿Cuáles son los usos que tú has clasificado o encontrado para que podamos contar a los que nos están escuchando y la diferencia entre cada uno de ellos? Juaco, qué interesante, pero sobre todo qué importante que podamos establecerlo. Mire, esa distorsión entre si lo prohibimos, si lo permitimos, si lo legalizamos, eso es lo que ha servido precisamente para que muchos usos empiecen a aparecer. Es a raíz de eso. Lo primero que nosotros podemos establecer es que es verdad que hay muchos usos. Ya sabemos que entra al mercado o entra al uso o entra al escenario como un uso recreativo. Y es muy importante porque es verdad, hay un uso recreativo muy interesante y esos ejecutivos que en su momento, que es el que contaban en esa parte de los 60, de esos baby boomers, sí, toda esa generación de Peace and Love, de los conciertos, de Woodstock, todo este tema, ahí como que se da esa primera oleada que es un uso recreativo, ¿cierto? es muy recreativo y además muy disfrutativo, que eso tiene que ser interesantemente bueno de ser observado. Es decir, ellos por periodos no extensos y constantes no tienen uso. Ellos pueden parar y pueden dejarlo para un uso en concierto, un uso de aislamiento, un uso de pensar, un uso incluso de elaborar algunas cosas. Y ahí se da en ese inicio o en esa era de los años 60 de lo que hemos denominado Peace and Love y libertad existencial y todo ese fenómeno. Y que actualmente, digamos que es lo que uno más observa también aquí dentro de nuestra sociedad, es un uso principalmente recreativo, ¿cierto? Las personas que usan la planta, digamos, de esa manera, pero ¿cómo sabemos que estamos en ese uso recreativo? Mire, es importante lo que tú acabas de decir y qué pena un poquitico, yo no voy a satanizar el cannabis ni el THC, pero yo sí quiero decir es que nos ocultamos detrás de ese uso, Sí. como nos ocultamos detrás del uso, digamos, curativo. Ahí está oculto, pero la realidad puede ser otra. Entonces, aquí no estamos, Waco, y es muy importante que lo sepan, queridos amigos, no estamos aquí para decirles que no lo hagan. Estamos aquí para entregarle una información, punto. Pero quien decide es qué hacer y cómo hacerlo o por qué lo estoy haciendo es precisamente a través del conocimiento de la información y la base de la información. Es ahí donde el ser humano debe determinar, lo hago o no lo hago. Digamos que no sé, tú me corregirás, pero lo que siento es que esa determinación de que sea un uso recreativo es porque hay una libre elección de hacerlo, porque es esporádica, porque no lo necesito, pero lo puedo disfrutar y no hay una afectación, digamos que en mi responsabilidad frente a mi comportamiento en las diferentes esferas que manejo. Y es así, mire, cuando yo tengo un uso controlado y responsable de lo que sea, acuérdate que es muy importante que nosotros, digamos, en las técnicas del trabajo que nosotros elaboramos, no se trata de prohibirlo, no se trata de satanizar y no se trata de elaborar mal, se trata de que tú establezcas que puede haber consumo, pero no necesariamente puede haber una adicción de consumo o un comportamiento asociado a ser adictivo. Eso es muy importante. Por supuesto que el uso recreativo es muy valioso y existe y lo tienen. El THC es relajante, ya altamente relajante y es poderosísimo. Tal vez es una de las plantas más relajantes que hay. Correcto.
Perfecto. Ahora, esa parte recreativa, digamos, ahorita seguramente profundizamos un poco para distinguir cuándo deja de ser recreativo y se puede volver adictivo, pero veamos antes de eso una función que ha surgido ahorita mucho y creo que está incluso respaldada legalmente, que es esa función curativa de la planta, que ha sido todo un boom y que viene creciendo bastante. ¿Cómo es esa función curativa de la planta en esos componentes que tiene y cuál es el contexto? Mire, qué bacano, mire, poderlo elaborar y es muy, muy valioso y es que una vez Monsanto y una vez, digamos, este transgénico se establece y obtiene la cepa real que hoy es una sativa índiga, que eso es una realidad. Pero este uso curativo tiene un control del Estado muy importante. Es más, de hecho, un cogullo de un cultivo no se pierde, no se puede desaparecer. Es decir, esto no es extraído para consumo humano por fuera de lo medicinal. Eso tiene un control estricto y valiosísimo importante. Por eso es muy valioso y muy importante que yo no me esconda detrás del uso curativo. Yo puedo decir lo consumo, pero yo no soy enfermo. Entonces ahí es donde yo puedo establecer es por qué lo estoy consumiendo. Es sabido y es importante que nosotros establezcamos que el cannabis o el THC, que es el aceite del cannabis, de la caña de cannabis, tiene unas propiedades, primero, relajantes para temas de ansiedad, segundo, para temas de dolor, artritis, osteoporosis, todo este tema. Tiene que ver el tema de la concentración. Hay personas que están perdidas del planeta Tierra, llamémoslo de esa forma. Entonces, le sirve muchísimo, digamos, en el esquema, pero para eso hay que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a una clínica, expertos en estos temas, para que puedan recetar y determinar cuál es el tamaño, la forma, el uso, la periodicidad incluso y las cantidades de consumo. Eso es muy importante. Es decir, si te estoy entendiendo bien, cuando hablamos de un uso curativo, el primer punto importante que se debe tener claro es que la persona tiene una necesidad, bien sea física o emocional, que requiere de atención y que está respaldada o acompañada por un terapeuta o un especialista, ¿sí? Que va a guiar un protocolo de consumo, de periodicidad, de cantidades, etcétera, etcétera, y que finalmente, creería uno, impacta en un beneficio de una paliativo o de mejores condiciones para ese, podríamos hablar de paciente en ese caso tal vez. Lo elaboraste muy bien. Así es. Willy, ahora, esto es lo que es más interesante porque yo creo que es un tema que de pronto las personas que nos están escuchando, viendo, que tienen ese uso recreativo, se pueden preguntar, bueno, ¿será que este uso recreativo me está afectando? ¿Será que ya estoy pasando a esa categoría no de uso recreativo, sino adictivo? Porque me está impactando de alguna manera, bien sea durante el uso en comportamientos, aunque uno siempre es el paralelo, yo lo he escuchado mucho, y dice, hombre, no, es que el alcohol sí te lleva a estados de agresión, no conducir con alcohol es grave, hay mucha más violencia, así genera como todos unos escenarios más delicados en teoría que el uso del cannabis, porque no, como tú dices, se relaja, ¿cierto? Normalmente es un tema de relajación, de tranquilidad, pero ¿cómo podemos identificar que ese uso recreativo está pasando a ser adictivo y está impactando, bien sea durante el consumo o después del consumo, mi calidad de vida o la de los demás, ¿cierto? La del entorno primario. Mire, yo voy a ser un poquitico fuerte ahí, me perdonarás tú y me perdonarán los que nos están escuchando, pero es verdad, es muy fácil de detectar un vago inútil, o un consumidor inútil, o un consumidor vago. Ahí es donde entramos nosotros a un consumo bien, bien peligroso que se llama adictivo. Es muy fácil detectar en el barranco o en el parque o en la calle a alguien que está consumiendo cotidiano y permanentemente, saca el perro a miar y consume, Sí. se acuesta, va a desayunar y consume, se despierta, se levanta y consume, va y hace los mandados, va y elabora la charla y en la tarde tiene que ir a hacer unas vueltas al tío, a la tía. Ahí es donde nosotros vamos a establecer que son los consumidores no solamente activos, pero además son funcionales, pero son inútiles. Es decir, la capacidad que tiene el cannabis de relajar tanto, 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 que yo me vuelvo una persona sin acción, sin sueño, sin proyección de vida. Y voy a ser muy claro, mire, todas las personas que yo conozco que consumen cannabis son muy creativos, limpiecitos, mantienen bien vestidos,
pero terminan siendo buenos para ser mandados, terminan siendo buenos para cuidar al abuelo, terminan siendo buenos para, son pintores incluso y terminan siendo buenos para ir a cuidar la finca. Entonces se van volviendo unos inútiles, teniendo un potencial enorme, pero teniendo una capacidad limpia y pura, y ahí es donde uno detecta muchos magos inútiles o personas que pueden ser muy protectoras, sobre todo por su discurso, porque el discurso de la persona promedio que consume cannabis es muy bonito. Entonces la mamá, el papá, los tíos, los familiares, los hijos le comen. Ah, ese man es muy bonito, es muy agradable, es buen charlatán, es bueno para todo. Pero es que hoy en día hay que una persona sea buena para ser mandados, perdonen, o para elaborar contenido no realizable. Yo no sé, si estamos acá para existir y para no ejecutar la vida, a veces es mejor hacer una pausa. Te voy a poner en aprietos, Willy. ¿Qué pasaría? Porque seguramente alguien de los que está escuchando diría, pero venga hermano, entonces, ¿qué pasa? Un caso como, por ejemplo, vamos a decir Bob Marley. Sí, que en teoría uno dice, bueno, en toda su religión, Rastafari, pero dentro de ese protocolo pues había un consumo continuo de cannabis, y seguramente habrá alguno que dirá, hermano, yo fumo cannabis todos los días y soy creativo, o trabajo en arte, o en producción, o en cine, o en televisión, y lo hago muy bien. ¿Qué puedes decir ahí? O sea, esa persona ¿es funcional, no es funcional? ¿Tiene una adicción? ¿Tiene un problema de abuso de la planta? ¿O no? Es que se vuelve... Y es real, y es real, y es real. Mire, yo soy funcional con el referente. Me explico. Bob Marley es un referente. Es más, Bob Marley y Jamaica, o Jamaica, tiene un uso muy religioso del cannabis. Eso no es que las personas salgan a consumir per se, aunque sí, pero ellos lo hacen, digamos, a través de una estructura y a través de una forma muy religiosa. Pero todavía una cosa, del corrillo, yo le voy a dar una cifra. Más o menos el 10% logran tener control del consumo. O sea, no es lo mismo que alguien consuma y sea exitoso, a que el otro 90% consuma y no lo sea. Claro. Pero resulta que este 90% se pega del referente y dice, ¿cómo el presidente Obama dijo que consumiera? No, él dijo que había consumido en la universidad. ¿Cómo es posible que yo conozca al señor? Puede que lo consuma de manera recreativa y no esté en un uso constante y permanente y cotidiano. Todo eso. Entonces yo me puedo volver un referente, trayendo el referente para disculparme o para esconderme a través de ese referente. Ahí es cuando el uso se vuelve muy sustractor, porque yo digo, como ellos voy a hacer. No, tú vas a ser como ellos. Tú lo que tienes es tener la capacidad, y bienvenidos, bienvenidos al encanto, para que revisemos exactamente qué es lo que puede estar pasando y cuál es verdaderamente el uso. Porque existir para el consumo, hombre, no lo sé. Para mí, yo que fui adicto, para mí realmente a veces no es útil, a veces no es necesario, Waco. ¿Cómo una persona puede identificar, de pronto tener unas preguntas claves que uno se puede hacer para decir, hombre, sí, yo estoy teniendo problemas de abuso con la planta y lo identifico por estas y estas razones, o por estas situaciones que se están presentando? En tu experiencia, ¿qué es lo que normalmente permite que una persona tome conciencia y diga, estoy teniendo problemas y no estoy desarrollando todo mi potencial, o lo que estabas mencionando un poquito? Waco, mire, hay unos indicadores. El primero es que no he avanzado. El segundo es que mis relaciones de tipo afectivo, mis relaciones de trabajo laborales, también no han sido permanentes y constantes. Y yo tengo inteligencia y yo tengo la capacidad, pero no me resulta. El tercero, y es muy importante, es que otras personas del entorno lo han visto y me lo cuestionan. Si tú tienes esos tres indicadores, vienes, hacemos un test y lo evaluamos y lo miramos. No se trata de que tú no lo puedas resolver, se trata de que a veces no nos damos cuenta. De hecho, el cannabis es el último precursor del no darnos cuenta. Es impresionante, el alcohólico se da cuenta, el bazuquero se da cuenta, el cocainómano se da cuenta, pero el de cannabis no se da cuenta, porque él está distorsionado de su realidad. Una vez lo crea y lo piensa, que es el acto creativo, determina que ya lo está haciendo. Mire, es impresionante cómo el cannabis puede desvirtuar. El antagónico de la creación es la evasión. Eso es lo que produce el cannabis. Claro, porque es que el consumo te lleva a estar muy tranquilo, muy relajado,
no da un guayabo como puede dar de pronto el licor, de pronto no te vas a comportamientos extremos como puede suceder con el alcohol o otras sustancias. Entonces es difícil darse cuenta de que ese consumo habitual me está afectando de alguna manera. Pero entonces, recapitulando, dijiste 3 cosas muy valiosas. La primera es observar si estoy avanzando o estoy en una zona de confort, estancado. Es decir, porque la gente dice, no, a mí me va bien, pero ¿cómo te podría ir si no estás enganchado con ese consumo adictivo de la planta? O si no sabes medirlo. O si no sabes medirlo. Perfecto. Entonces uno, no avanzo. Segundo, las relaciones tienden a ser un poquito que, digamos, dijiste la palabra como cortas, pero también conflictivas. Es posible que no haya conflicto, pero son cortas, no son duraderas, no son estables. No son estables. Sí. Y dijiste un tercero muy importante y es, estás teniendo un feedback en todo caso. No es de, mi mamá como es de cansona, mi papá, sino que en general de pronto empieza a recibir feedback porque por alguna razón estás afectando esas relaciones laborales, de amistad, de pareja, familiares. Además porque, mire, y es que físicamente el adicto o el consumidor de cannabis, o sea, no se deteriora físicamente como deterioran otros consumos, que llega incluso a tener un comportamiento de habitante de calle o de calle, o sea, muy calle, aunque los hay. Cuando el uso empieza a ser destructivo, hay un comportamiento de calle y es muy latente o es muy observable estos comportamientos de personas de calle. Pero mire, y eso es valiosísimo e importante. Mire, ¿dónde me doy cuenta yo que no he evolucionado? Cuando la discusión o la defiendo tanto, es decir, yo defiendo tanto mi consumo que me vuelvo casi mayor o superior a Bob Marley. No, mentira, no, me vuelvo tan religioso que eso parece que estuvieran y fueran los ¿cómo llamaría eso? Como los rubí de las redes de ventas por nivel. O sea, defiendo el consumo y las personas me dicen, pero ven, sí, es que ¿qué hay de ti? Tienes una enorme capacidad y no te he visto, no has desarrollado nada, eres buen cantante y no tienes un grupo y no eres famoso, eres pintor y no has estado en una galería. O sea, ahí es donde me reclama el entorno más cercano que es el familiar. Eso es muy valioso y muy importante. Willy, ahora, ¿cuál es la razón por la cual las personas se enganchan con la planta? O sea, lo que has encontrado en todos estos acompañamientos, ¿cuál es el detonante que me impide a mí poder cortar ese uso? Cuando se vuelve adictivo, mire, el fenómeno de la adicción tiene que ver siempre con un campo de las emociones no resueltas o mal resueltas o no ser observadas. Entonces se vuelve adictivo y ya no puedo salir porque lo necesito. Se me vuelve como si fuera medicinal, pero biológicamente no es necesario. Ahí es donde aparece. O sea, tengo problemas emocionales de relaciones, normalmente es interpersonales, que llevan a que ese sea el conducto donde yo puedo volver como a la calma y siento que estoy como en paz. Porque cuando no estoy ahí estoy detonando, ¿no? Es detonante siempre el campo emocional. Entonces, el cannabis produce un bajonazo de serenidad y tranquilidad que nada pasa. Entonces me estoy evadiendo. Ok, evasión, claro, evasión, perfecto. Ahora, si vamos a un siguiente nivel en esa escala de no solamente ya de adicción, sino digamos de un proceso que puede ser ya incluso destructivo, porque entiendo que se han encontrado estudios donde el consumo asiduo y repetitivo sí puede tener impactos que lo han negado en temas ya de salud cuando está en ese nivel, y también obviamente en la parte emocional y todo eso. Cuando se pasa esa fase destructiva, ¿qué afectaciones hay en la parte de salud? ¿Qué has encontrado tú en esos casos ya graves, digámoslo así, de consumo muy intenso? Mire, el consumo ya destructivo del cannabis que existe es cuando las personas tienen problemas neuronales, locura, hipocondrías. Peligrosísimo cuando las personas son hipocondríacas. Es peligrosísimo cuando las personas tienen, por ejemplo, brotes esquizoides o esquizofrenia. Es peligrosísimo cuando las personas tienen dificultades no solamente emocionales, sino psicológicas. Es peligrosísimo cuando las personas consumen per se continuamente y no saben por qué, ni además no saben leerse de qué es lo que está pasando. Pero además es muy valioso cuando hay neurosis.
esa neurosis de las personas, esas neurosis que necesitan apagarse, que nosotros llamamos a veces o clusters o personas borderline que necesitan apagarse. Ahí no, a veces no es necesario, pero lo consumen porque su entorno le exige que tiene que apagarse, ¿no? A veces es importante estar en on, pero tener control y tener, digamos, un nivel de autogestión. Ahí es donde entramos nosotros muchísimo, la capacidad que tú tienes de autogestionar, tener la inteligencia y la capacidad de revisar, tener la posibilidad, pero sobre todo la estructura de ser tú quien tenga el control de la situación, no la sustancia o las sustancias o el remedio, llamémoslo de esa forma. Claro, es decir, no escucha uno o no hay evidencia científica o médica de que el abuso de la planta conlleve a muerte o a enfermedades graves, pero sí, indiscutiblemente, es prácticamente como estar muerto en vida. O sea, me evado totalmente de mis emociones, de mis relaciones interpersonales, no logro desarrollar mi potencial, vivo en un estado como de confusión o de apatía. Entonces, ese es el estado donde uno puede encontrar que una persona está ya en un tema crítico por lo que nos estás compartiendo. Sí, y digamos para ir a la realidad es que no hay sobredosis por consumo de THC o por consumo de cannabis, no existe. No hay un daño físico, no existe. No hay una enfermedad generada por el consumo, aunque han aparecido. Acordémonos que una vez empiezan a aparecer cambios de cepas y manipulación, ahí pueden aparecer algunas cosas, pero para no ir y satanizar tanto, es mejor que miremos tu caso, establezcámoslo y miremos. Ahora, sí es importante que nosotros establezcamos una cosa, y es que hace un tiempo los consumos verían tabaco, alcohol y cannabis. Hoy es cannabis, alcohol, tabaco. Wow. Puede que el tabaco no, pero cannabis y alcohol sí está asociado. En las primeras horas de nuestra preadolescencia y de adolescencia hay mucho consumo de cannabis. Miremos cuál es la necesidad del mercado o de tu biología o de tu decisión o de tu entorno. ¿Por qué lo estás consumiendo? Mira, a veces nos metemos en consumos de lector. Copiamos, somos copy-paste de lo que están haciendo otros. Eso es muy valioso, mi querido Waco. Miremos si es verdad que necesito, si es verdad que es importante consumir. Quiero les voy a decir una cosa, ni importante ni útil. Total. Bueno, y queremos invitarlos a todos ustedes, a los que conectaron con esta temática, los que se están de pronto preguntando si están en un uso recreativo o en una adicción o conocen a alguien de su entorno, los invitamos. Tenemos un programa desarrollado aquí en El Encanto con Willy, muy interesante, para explorar. Más que incluso el consumo de la planta, es el origen, que es toda esta parte emocional, que no he podido resolver, qué me está afectando, por qué no puedo ser más funcional, qué me falta para poder desarrollar todo mi potencial. Entonces ahí es donde se vuelve muy poderoso poder encontrar en qué estado estoy, cuál es mi situación, y bueno, con la mano de Willy, de otros terapeutas que estamos aquí, pues podemos hacerte un acompañamiento. Lo primero es entender en qué estás, ¿sí? Cómo estás, y de acuerdo a eso, cómo te podemos acompañar para desarrollar todo tu potencial. Willy, muy Gracias, hermano, y bien importante, acordémonos que es verdad que muchos lo consumen, pero es verdad que yo me tengo que adherir a ese consumo de muchos, pues yo puedo extrapolarme y decir yo no. Qué valioso. A ti, Waco, a ustedes, queridos amigos, riquísimo y fascinante estar en un próximo episodio de Putamente. putamente. ¡Feliz día!